Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje increíble, siguiendo los pasos de una de las figuras más importantes de la historia cristiana, el apóstol Pablo. Nuestro destino es una pequeña joya en el corazón del Mediterráneo, la isla de Malta. ¿Qué tiene de especial este lugar? Bueno, aquí es donde Pablo protagonizó una de las historias de supervivencia, fe y milagros más impresionantes de la Biblia. Así que prepárense para zarpar, porque vamos a revivir la épica aventura de Pablo en Malta. Todo comienza en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Pablo está siendo transportado como prisionero a Roma para ser juzgado por el emperador. Lo acompaña Lucas, el autor de los Hechos, y otros prisioneros. Viajan en un barco mercante alejandrino, uno de esos grandes navíos que surcaban el Mediterráneo cargados de grano. El viaje ya era peligroso de por sí, y para complicar las cosas se acercaba el invierno, una época en la que la navegación se volvía extremadamente arriesgada. Pablo, que ya tenía experiencia en viajes marítimos y había sobrevivido a 3 naufragios anteriores, advirtió al centurión romano a cargo, un hombre llamado Julio, que continuar el viaje sería un desastre. Le dijo: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar grandes pérdidas, no solo del cargamento y del barco, sino también de nuestras vidas. Pero el capitán y el dueño del barco, ansiosos por llegar a un puerto más seguro para pasar el invierno, convencieron al centurión de ignorar la advertencia de Pablo. Y así, con una brisa suave del sur, zarparon de Creta, sin saber la pesadilla que les esperaba. Poco después de zarpar se desató el infierno. Un viento huracanado, conocido como el Euroclidón, golpeó el barco con una furia implacable. La tripulación perdió por completo el control. Imaginen la escena en olas gigantescas rompiendo contra la cubierta, el viento aullando como un demonio y un barco de madera crujiendo, a punto de hacerse pedazos. Durante días estuvieron a la deriva, sin ver ni el sol ni las estrellas. La Biblia dice que perdieron toda esperanza de salvarse. El miedo y la desesperación se apoderaron de todos a bordo. Llevaban días sin comer, paralizados por el terror. En medio de ese caos, cuando todos habían perdido la esperanza, Pablo se levantó. En lugar de decir "se los dije", les ofreció un mensaje de aliento y fe. Les contó que un ángel de Dios se le había aparecido esa misma noche y le había dicho: no tengas miedo, Pablo, tienes que presentarte ante el César. Y por tu causa, Dios ha concedido la vida a todos los que navegan contigo. Luego, con una calma asombrosa, les aseguró así que: ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me ha dicho. Sin embargo, tenemos que naufragar en alguna isla. Imagina el impacto de esas palabras en una tripulación aterrorizada. En la oscuridad más absoluta, en medio de la tormenta más violenta, un prisionero les habla no de muerte, sino de supervivencia. Les da una promesa divina. Esta intervención de Pablo no solo demostró su liderazgo y su fe inquebrantable, sino que también cambió el ánimo de todos a bordo. Los animó a comer para recuperar fuerzas, preparándolos para lo que estaba por venir. Su calma era contagiosa, un faro de esperanza en un mar de desesperación. Después de 14 noches a la deriva, los marineros sospecharon que se acercaban a tierra. El sonido de las olas rompiendo contra la costa era su única guía. Midieron la profundidad y confirmaron sus sospechas. Temiendo estrellarse contra las rocas en la oscuridad, echaron 4 anclas por la popa y rezaron para que amaneciera. En un intento desesperado por salvarse solo a ellos mismos, algunos marineros intentaron bajar el bote salvavidas con la excusa de echar más anclas por la proa. Pero Pablo, siempre alerta, se dio cuenta de su plan y le dijo al centurión ansí: estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. El centurión, que ahora confiaba plenamente en Pablo, ordenó a sus soldados que cortaran las cuerdas del bote, dejándolo caer al mar. Todos debían permanecer juntos. Al amanecer, vieron una bahía con una playa, pero no reconocían la tierra. Decidieron intentar encallar el barco allí. Cortaron las anclas, soltaron los timones y con la vela de proa al viento se dirigieron hacia la orilla. Pero el barco chocó contra un banco de arena y quedó varado. La proa se clavó firmemente, mientras que la popa comenzaba a ser destrozada por la violencia de las olas. El barco se estaba partiendo en dos. En ese momento de pánico,
Los soldados planearon matar a todos los prisioneros para que ninguno escapara nadando. Pero el centurión Julio, queriendo salvar a Pablo si lo impidió, ordenó que los que supieran nadar se lanzaran primero al agua y llegaran a tierra. Los demás debían seguir agarrándose a tablas y a los restos del barco. Y así, milagrosamente, sucedió exactamente como Pablo había profetizado. Las 276 personas a bordo, cada una de ellas, llegaron sanas y salvas a la orilla. Ni una sola vida se perdió. Este lugar, tradicionalmente identificado como la Bahía de San Pablo en Malta, se convirtió en el escenario de un increíble testimonio de la providencia divina. El naufragio no fue el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo y fascinante capítulo. Al llegar a tierra, mojados, exhaustos y helados, los supervivientes descubrieron que estaban en la isla de Malta. Los habitantes de la isla, a quienes Lucas describe como inusualmente amables, los recibieron con una hospitalidad extraordinaria, encendieron una gran hoguera para que todos pudieran calentarse y secarse. En este acto de bondad vemos un hermoso contraste con la furia del mar. Mientras Pablo recogía un montón de leña para echarla al fuego, una víbora, sacada de su letargo por el calor, se le prendió de la mano. Cuando los isleños vieron la serpiente colgando de su mano, inmediatamente pensaron lo peor. Se dijeron unos a otros: sin duda, este hombre es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia divina no le permite vivir. Esperaban que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero Pablo, con total tranquilidad, simplemente se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente lo observaba, esperando el fatal desenlace. Pero después de un buen rato, al ver que no le pasaba nada extraordinario, cambiaron de opinión por completo. Pasaron de pensar que era un asesino a creer que era un dios. Este incidente increíble fue la primera de muchas señales que mostrarían el poder de Dios a través de Pablo en Malta. La noticia de este hombre extraordinario que sobrevivió a un naufragio y a la mordedura de una serpiente venenosa se extendió rápidamente. El principal funcionario de la isla, un hombre llamado Publio, tenía sus propiedades cerca de allí. Nos recibió amablemente y nos hospedó durante 3 días. Resultó que el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo fue a verlo, oró por él, le impuso las manos y lo sanó. Este milagro fue solo el comienzo. Cuando se supo lo que había pasado, los demás enfermos de la isla también acudieron a Pablo, y todos fueron sanados. Como resultado, los malteses honraron a Pablo y a sus compañeros de muchas maneras. Durante los 3 meses que permanecieron en la isla, la gente les proveyó de todo lo que necesitaban para el resto de su viaje. Lo que comenzó como un desastre se transformó en una bendición, no solo para Pablo y sus compañeros, sino para toda la isla de Malta. Pablo no solo trajo sanidad física, sino también un mensaje espiritual que resonaría en la isla durante siglos. La tradición maltesa sostiene que, gracias a estos eventos, Publio se convirtió al cristianismo y fue nombrado el primer obispo de Malta por el propio Pablo, estableciendo así las raíces del cristianismo en la isla. Hoy en día, Malta es un país profundamente católico y el legado de San Pablo es visible en todas partes. Hay iglesias, capillas y lugares con su nombre por toda la isla. La Bahía de San Pablo, la Gruta de San Pablo en Rabat, donde se dice que vivió, y la Catedral de San Pablo en Madina, supuestamente construida en el lugar de la casa de Publio, son lugares de peregrinación y un recordatorio constante de su paso por allí. La estancia de 3 meses de Pablo en Malta es un poderoso testimonio de cómo Dios puede transformar una situación desesperada en una oportunidad para su gloria. Un naufragio que debería haber sido una tragedia se convirtió en una plataforma para milagros, sanidad y la difusión del Evangelio. La fe inquebrantable de Pablo, en medio de la tormenta, su liderazgo y su compasión por los demás, son una inspiración para todos nosotros. Cuando finalmente llegó el momento de partir, después de que pasara el invierno, los malteses proveyeron a Pablo y sus compañeros de todo lo necesario. Abordaron otro barco alejandrino que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los dioses gemelos Castor y Pólux. Y finalmente continuaron su viaje hacia Roma, pero la huella que Pablo dejó en Malta fue imborrable. La historia de Pablo en Malta nos enseña lecciones muy valiosas. Nos muestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, en medio de las tormentas de la vida, no estamos solos.
La fe puede darnos la fuerza para no solo sobrevivir, sino también para ser una fuente de esperanza para los demás. Y a menudo, nuestros mayores desafíos pueden convertirse en nuestras mayores oportunidades para marcar la diferencia. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia y la fe. La aventura de Pablo en Malta es mucho más que un simple relato de naufragio. Es una historia de resiliencia, providencia y el poder transformador de la fe. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Malta, recuerden esta increíble historia y busquen las huellas del apóstol. Gracias por acompañarnos hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos encantaría leer tus comentarios sobre esta historia. ¿Qué parte te impactó más? Déjanoslo saber abajo. Hasta la próxima.